Saludo. En el día de hoy vamos a hablar acerca de variables, que es muy importante en cuanto a la realización de estudios científicos y cuando ustedes están en proceso de preparar y presentar y desarrollar su tesis. Vamos a ver la definición de variable. Variable en estadística significa una característica que puede fluctuar y cuya variaciones es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se denominan constructos o construcción hipotética. Hay diferentes formas para clasificar variables. Uno de ellos es clasificarlo en dos formas, variable independiente y variable dependiente. Variable independiente es aquella que dentro de la relación establecida no depende de ninguna otra. Como dice su nombre, es independiente. Se refiere a la condición de un experimento que es sistemáticamente manipulada por el investigador. O sea, que el investigador domina ese tipo de variable y sabe de qué se trata esa variable. Es la causa presunta. Es estable y no se ve afectada por las otras variables que se está tratando de medir. La variable independiente en una función se suele representar por X en el eje de las abscisas. Quiere decir que esa variable o variable independiente es totalmente manipulado por el investigador y el investigador lo conoce muy bien y sabe de qué se trata. Por eso que recibe el nombre de causa presunta. Pero al contrario, variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que asuma otra variable. Se espera que cambie como resultado de una manipulación experimental de la variable o variables independientes. Quiere decir que si nosotros tenemos como investigador variable independiente, y lo llamamos eso causa, entonces podemos llegar a experimentar, ver esos variables, esos cambios en variables dependientes. ¿Ok? O sea, es el efecto. Entonces, variable independiente es variable que es manipulado por investigador. Y variable dependiente es el efecto que provoca variable independiente. Es el supuesto efecto, ¿no? Ese es el efecto. La variable dependiente en una función se suele representar por y en el eje de ordenadas. Aquí podemos ver, recuerden que aquí lo ponemos a variable independiente y en ese eje vamos a poner variable dependiente. Entonces, mientras trabajamos con variable independiente y que sabemos sus valores, porque es variable manipulada por investigador, podemos llegar a tener valores para variable dependiente. Entonces, buscamos relaciones entre ellos. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar de la relación que existe entre variable dependiente y variable independiente. Entonces, variable independiente van para
eje X y variable dependiente para eje Y. Aquí podemos ver cómo se clasifican, se puede clasificar variables en dos formas diferentes. Recuerden, podemos dividirlo en dependiente e independiente, pero también podemos dividirlo según su naturaleza en cualitativas y cuantitativas. Desde el punto de vista de naturaleza, pueden ser cualitativas, o sea, hablamos de cualidad de variable, que normalmente se expresa en palabras, y cuando hablamos de variables cuantitativas, desde el punto de vista de naturaleza, se expresa en números. Entonces, variables cualitativas se expresan en palabras. Variables cuantitativas se expresan siempre en números. Ok. Variables cualitativas, podemos verlo en esa forma, según la escala que tienen, pueden ser escala nominal y pueden ser escala ordinal. Y en algunas excepciones pueden ser binarias. Pero cuando se trata de variables cuantitativas, cuando hablamos de escalas, pueden ser discretas y pueden ser continuas. Vamos ahora a ver, cuando hablamos de variables cualitativas, ¿de qué se trata? Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números. Recuerden que hablamos que son palabras, sino que son clasificadas con palabras. Entonces no podemos sumar y restar palabras. O sea, hay algunas ecuaciones matemáticas que no se aplican en ellos. Cuando hablamos de variable cualitativa, pero nominal, aquellas son aquellas variables que no se siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, los colores, tales como negro, naranja o amarillo, no importa el orden que usted ponga en esa variable, no cambia nada. Por eso se llaman nominal. Usted puede poner negro adelante y amarillo al final, no va a cambiar absolutamente nada si cambian orden de presentación de su variable. Cuando hablamos de variables cualitativas, pero ordinaria, son aquellas variables que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, si hablamos de nivel socioeconómico, alto, medio o bajo, es diferente nivel socioeconómico alto que medio y bajo, porque hay orden en cuanto a su presentación. Por eso se llaman variable cualitativa, pero ordinaria, ordinal. Y cuando hablamos de variables cualitativas binarias, son aquellas variables que permiten tan solo dos resultados. Recuerden que son palabras, pero son dos, no puede ser más que dos formas. Por ejemplo, cuando decimos la respuesta de algo, sí o no, o hombre y mujer, día, este día o de noche. O sea, solamente tiene dos formas, por eso se llama binaria. O de esa manera, no puede salir de esas dos modalidades. O sea, tiene dos modalidades. También se llama dicotómica. La binaria también se llama dicotómica. Porque hay otras que son politómicas. O sea, que son más de una forma. Pero, para que me pueda entender,
dicotómicas son aquellas variables cualitativas que nada más tienen dos formas de presentación. Ahora, cuando hablamos de variables cualitativas, una de las menciones de variables cualitativas, lo que se conoce, se llaman variables categóricas. O sea, cuando mencionamos variables cualitativas, me refiero a categóricas. Vamos a ver qué significa esa nominación. Miden características o cualidades, por eso se llaman cualitativas. Los números sustituyen categorías verbales. Por ejemplo, si tú quieres hablar de esa variable, por ejemplo, es variable categórica o cualitativa, muerto y vivo. Tú puedes sustituir también esa palabra con 0 y vivo con 1. O sea, se puede reemplazar con número. A eso se llaman categorizar, ¿no? Tienen principio de exclusividad. ¿Qué quiere decir? Que variables categóricas o cualitativas tienen principio de exclusividad. Quiere decir que las categorías deben ser mutuamente excluyentes. O sea, que no, si está en una categoría, no puede estar en otra al mismo tiempo. Por ejemplo, o está muerto o está vivo. No puede estar al mismo tiempo en ambas categorías. Por eso se llaman excluyente. Principio de exhaustividad. Todas las categorías son suficientes para clasificar a todos los participantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los que participan, toda la población que son parte del estudio, deben caer en una categoría. Quiere decir, por ejemplo, si estamos hablando de muerto y vivo, deben estar en una de esas categorías. No podemos tener una tercera, entonces, y personas que no quepan en esa categoría. ¿Ok? Entonces son dos principios importantes, exclusividad y exhaustividad. Vamos ahora con variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que se pueden expresarlo o medirlo a través de números. Es muy importante. Recuerden, aquí eran palabras y aquí son números cuantitativas. Esas variables, pueden ser cuantitativa discreta. ¿Qué quiere decir discreta? Son aquellas variables que utilizan valores enteros y no finitos. Por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una persona. Yo no puedo decir que fulanito tiene 2.2 hijos o 1.5 hijos. No puedo romperlo, no puedo dividirlo. O tiene un hijo o tiene dos hijos. No puede tener 1.5. Por eso recibe el nombre de discreta. Y variable cuantitativa continua son aquellas variables que utilizan valores finitos y objetivos y suele caracterizarse por utilizar valores decimales. Por ejemplo, peso 64.3 kilogramos, 72.3. ¿Ok? Se puede dividirlo en decimales, etc. O temperatura 22.4 grados de Celsius. Se puede dividirlo, ¿no? Son valores finitos. Entonces, variables cuantitativas también reconocen como numéricas porque se expresan en número en cuanto a la escala. Entonces, hablamos de intervalos
y razones, en cuando la escala se divide en intervalo y razón. ¿Qué significa variable cuantitativa numérica en escala de intervalo? Cuando hablamos de intervalo, quiere decir que 0 no implica ausencia de algo, sino que es un valor arbitrario. Ponemos un ejemplo, temperatura, es el mejor ejemplo. Cuando hablamos de 0 grados de Celsius, no significa ausencia de temperatura. Significa que hace mucho frío, pero 0 no significa ausencia de esa medida. Pero cuando hablamos de escala de razón, 0 sí implica completa ausencia de algo. Por ejemplo, 0 kilogramos significa que el objeto no tiene peso. Entonces la diferencia entre intervalo y razón es que en intervalo el 0 no significa ausencia. Pero cuando la escala de razón, 0 significa ausencia. Esa es la diferencia. Vamos a poner más ejemplos ahorita. Lo van a captar eso mejor. Aquí yo lo mencioné, por ejemplo, intervalo. Cuando estoy hablando con variables cuantitativas, numéricas, si yo digo que tiene escala de intervalo, yo puedo sumar y restar. 22 grados Celsius son 2 más que 20. O sea, yo puedo decir 22 menos 2 es 20. O sea, se puede sumar y restar. Pero en la escala de razón se puede multiplicar y dividir. Se puede multiplicar y dividir. 20 kilogramos es doble que 10 kilogramos. Me voy a explicar eso un poquito mejor. Cuando yo digo 22 grados de Celsius y lo multiplico por 2, 44, no puedo decir que 44 grados es 2 veces más caliente que 22. Eso no tiene sentido. Pero yo puedo decir que 20 kilogramos, si lo multiplico por 2, 40. 40 es 2 veces, 40 kilogramos es 2 veces más pesado que 20. Eso sí tiene sentido. Entonces pongan mucha atención entre la diferencia entre escala de intervalo y escala de razón. En escala de intervalo, suma y resta tiene significado. En escala de razón, multiplicación y división tiene sentido. Vamos a hablar sobre naturaleza de variables. Recuerden que variables pueden ser numéricas y pueden ser categóricas, pero tienen esa capacidad también de convertir. Podemos convertir variable numérica en variable categórica. ¿Cómo lo podemos hacer? Como investigador tenemos ese permiso, esa habilidad de realizar esos cambios. Podemos cambiar variable, un tipo de variable a otro. O sea, una naturaleza diferente. Vamos a suponer, edad es una variable que numérica o categórica. Es numérica porque se expresa en número. 23 años, 45 años, 87 años, etc. Pero yo puedo expresarlo en forma categórica. Sí, yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Puedo dividirlo de esa manera. Cuando hablo de edad, recién nacido, infante, adolescente, joven. O sea, yo estoy categorizando. Puedo decir entonces, el 1 recién nacido, 2 infantes, 3 adolescentes, 4 jóvenes. Ya lo estoy convirtiendo en categorías. O sea, yo puedo convertir variable numérica en variable categórica por ese mecanismo. Por ejemplo, anemia. Cuando nosotros decimos anemia es una variable numérica.
porque podemos decir 10 miligramos por decilitro de hemoglobina, 16 miligramos por decilitro de hemoglobina, etc. Pero ¿puedo expresarlo en forma categórica, variable categórica? Sí, puedo decir anemia leve, moderada, severa. Ya cambia de numérica a categórica. Porque aquí lo estoy expresando en número y aquí lo estoy expresando en ¿qué? En palabras. Y para que puedo trabajarlo desde el punto de vista estadística, a leve puedo poner 1, a moderado puedo poner 2, categorizado, a severa puedo tener 3. Entonces el test estadístico que yo lo voy a aplicar lo va a reconocer a esas palabras en forma de número. Entonces hay formas para convertir variables numéricas en categóricas. Esa es una forma para poder trabajar mejor si es necesario. Otro ejemplo, aquí tenemos las variables numéricas sobre anemia y aquí yo puedo hacerlo de esa manera, decir, mira, todo lo que tiene por debajo de 12 miligramos por decilitro de hemoglobina lo considero no anemia y por encima de 12 miligramos por decilitro hay un error. O sea, quiere decir, hay un error. Si tiene debajo de 12 miligramos por decilitro, es anemia. Si está por encima de 12 miligramos por decilitro, no anemia. ¿Ok? Entonces, pongo sí o no. Si el 1 es debajo de 12, el grupo que tienen debajo de 12 miligramos por decilitro los llamamos anémico. Y si está por encima de 12 lo ponemos 2. Entonces de esa manera sí y no, recuerda, se convierte en una variable categórica dicotómica. Dicotómica significa que ustedes tienen dos opciones. ¿Ok? Ahora, observamos esa tabla. Cuando usted va a categorizar y definir variables, hablar si es variable categórica o variable numérica, tiene que mencionar primero tipo de variable. Según tipo, pueden ser variables categóricas, pueden ser variables numéricas. Recuerden que variables categóricas se expresan en palabras y variables numéricas se expresan en números. Según naturaleza, pueden ser cualitativas y pueden ser cuantitativas. Recuerden que cuando hablamos de cualitativas, hablamos de cualidades expresado en palabras. Cuando hablamos de cuantitativas, hablamos de número expresado en números. O sea, números que se pueden restar, sumar, etcétera, etcétera. Vamos ahora a otra característica, escala. Variables cualitativas pueden ser nominales y pueden ser ordinales. Variables cuantitativas pueden ser intervalo o de razón. Cuando hablamos de nominal, recuerden que el orden no importa. Por ejemplo, género es una variable cualitativa y nominal. Y no importa, porque no importa que pongo masculino primero o femenino primero. No importa. Cuando hablo de estado civil, es nominal. No importa cuál va primero, porque no hay orden de colocación. Pero cuando hablamos de ordinal, sí es importante. Por ejemplo, primaria, secundaria, superior, por ejemplo, niveles de estudio, nivel educativo, es importante. Lo que estudió primaria no lo vamos a dar el mismo trato que secundaria o superior. Entonces debe haber orden
por eso llaman ordinal. O cuando hablamos de intensidad, leve, moderada, severa. Entonces, ¿qué son? Son variables, esas son variables cualitativas ordinales. Ojo, esas variables pueden ser dicotómicas, lo mencioné anteriormente. Tienen solamente dos categorías, por ejemplo, nuevo y continuador, vivo, fallecido, sano, enfermo. ¿Okay? Son dos, por eso se llama dicotómica. Pero también pueden ser politómicas. Tienen más de dos categorías. ¿Ok? Lo que más usarán ustedes son dicotómicas. Ok, vamos ahora con variables cuantitativas. Cuando hablamos de escala de intervalo, recuerden, hay dos ejemplos importantes, temperatura y hora. Recuerden que en escala de intervalo, el cero es arbitrario. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de cero, no significa ausencia de temperatura. 0 grados Celsius no significa que no existe temperatura. O 0 hora no quiere decir que no existe hora. Todo eso tiene significado, tienen valor. Pero cuando hablamos de escala de razón, 0 kilogramos significa ausencia de peso. Y 0 hijo significa que ausencia de tener hijo. Entonces tiene sentido, por eso es escala de razón. Recuerden que hablamos de continua y hablamos de discreta también anteriormente. ¿Cuáles son discretas? Solamente se presenta con número entero. Por ejemplo, 2 hijos, 3 hijos. No puedo poner 4.2 hijos. No tiene significado. Y continuas sí son aquellos que se pueden tener, o sea, son finitos. Por ejemplo, 2.3 kilogramos. O sea, ustedes lo pueden hacerlo de esa manera, en dos formas. Para finalizar, aquí pongo casi todos los ejemplos que ustedes usarán durante su proceso de desarrollo de tesis y lo vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, grupo sanguíneo, grupo A, B, O, AB, esa es variable. Tipo, es categórica. ¿Por qué son categóricas? Porque se expresan en palabras. Y escala. Es importante poner el grupo A, B o cambiarla. No, entonces no tiene importancia el orden, por eso son nominales. Y naturaleza cualitativa, porque son expresados en palabras. Edad. Tenemos variable 10, 20, 12, entonces son numéricas. Razón, recuerden que son escala razón. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de que si 0 tiene significado, 0 edad significa que comienza, por ejemplo, 0 grado de temperatura significa, no significa que no existe temperatura. ¿Ok? Por eso recibe el nombre de razón. Mírenlo aquí. Cuando hablamos de 0 hijo, significa ausencia de hijo. ¿Ok? Pero cuando hablamos de 0 kilogramos, es que cuando hablamos de 0 kilogramos, quiere decir que no pesa nada. 0 hijo significa que no tiene hijo. ¿Ok? Y cuantitativa. Porque se trata de número. Así por el estilo. Pueden ir chequeando todo eso. Por ejemplo, tipo de diabetes. Diabetes tipo 1, 2 y gestacional. Perdón, gestacional. Entonces están expresados en palabras, son categóricas. No importa el orden que ponemos, son nominales. Entonces naturaleza cualitativa. De esa manera ustedes pueden ir chequeando todas esas variables. Por ejemplo, ingreso mensual.
expresado en números, son numéricas. ¿Ok? Entonces, escala de razón, porque cero ganancia mensual significa ausencia de dinero, por eso es que se llama razón, y es cuantitativa. Estado vital, o vivo o muerto, es categórica. Y recuerden que es nominal, porque no importa cuál va primero, nominal y nada más tiene dos formas, por eso es que dicotómica. Y es cualitativa. Entonces, esa es una forma para usted usar para operacionalización de sus variables. Estaré preparando otro video para seguir avanzando en clase de metodología de investigación. Muchas gracias.